Bueno, continuamos con el libro de Hechos. Sabemos que es un libro muy bonito. Aquí nace la iglesia primitiva de Jesús, de nuestro Padre Celestial. Y vemos que como el día de hoy tiene grandes problemas y bastante serios. Hoy por hoy, pues también se ven algunos problemas, pero gracias a Dios jamás pueden superar o quitar el evangelio de esta tierra por más problemas que exista. Porque de tiempos atrás, antiguos, sabemos que han existido, pero hemos sido guiados por el Espíritu Santo y hemos salido adelante. Entonces, eso es lo que queremos que hoy, con la enseñanza que a través de mi boca Dios nos quiere decir, que por más problemas que tengamos, siempre vamos a salir adelante. Entonces vamos al libro de Hechos 15. Vamos a hacer un recorderis. La de ahora 8 días fue la de Jaimito. Nos habló de el concilio. Pues sabemos todo ya que el concilio es la reunión de principales sacerdotes, ancianos y autoridades de una iglesia para debatir un tema en especial. En este tema que hoy nos ocupa, pues estaban debatiendo nada más y nada menos que algo que era para algunos un legalismo y para otros un requisito para poder ser salvos, que básicamente estaban hablando de la circuncisión. Entonces, fíjense ustedes que fue necesario que en esa época, después de tanto batallar de Pablo y Bernabé, anduvieron por Antioquía, todas las regiones que ya hemos visto que tenemos ubicadas geográficamente, ellos habían sido escogidos por Dios para esa gran comisión, como lo somos hoy nosotros. Y resulta de que de la noche a la mañana sale alguien diferente a lo que ellos estaban predicando, diciéndoles que no solamente tenían que guardar la ley, sino que tenían que ser circuncidados. Entonces, obviamente que eso ponía en peligro todo ese trabajo que había hecho Pablo y Bernabé. Por eso es necesario mandar una comisión en cabeza de Pablo y Bernabé y 2 testigos más, que eran apóstoles también. Estamos hablando de Judas y de Silas. Entonces, ellos van y dan como sustento, digámoslo así, de todo lo que se había concluido en aquel concilio. Entonces, vemos que a pesar de todo eso, salimos adelante, pero con algo importante, primero que todo, que fue el Espíritu Santo. Entonces vamos al libro de los Hechos para comenzar a leer. Hechos 15, vamos a leer del 21 en adelante. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades, se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto para que cada sábado en nuestras sinagogas, los apóstoles, los líderes y los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos 2 eran líderes de la iglesia. Con ellos mandaron esta carta. Nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en regiones de Antioquía y Siria y Cilicia, y que son judíos, pero creen en Jesús.
hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a vuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesús. También le enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente le explicarán el acuerdo a que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas, que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre dentro. Y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Entonces Bernabé, Pablo, Judas y Silas se fueron a Antioquía. Cuando llegaron allá, se reunieron con los miembros de la iglesia y les entregaron la carta. Cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decía los tranquilizaba. Además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús y los tranquilizaron y animaron mucho. Después de pasar algún tiempo con los de la iglesia de Antioquía, los que habían venido de Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño. Pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con muchos otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí notan ustedes que en esta versión hay como unas cositas de más, porque es que es una nueva versión que me pareció muy buena como para estudio. Bueno, entonces empezamos a hacer un breve recuento aquí de lo que acabamos de leer, ¿ya? Y finalmente terminamos con las conclusiones. Dice, ¿por qué Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo? Aquí básicamente estamos hablando de la ley de Moisés. Ustedes saben que había un gran discordia entre estas dos generaciones, ¿no? Eran los gentiles y versus judíos. Obviamente que sabemos que le tocaba difícil a los apóstoles porque eran dos culturas totalmente diferentes. Unos muy pegados a la ley, puritanos, y otros muy paganos, que eran gentiles. Entonces chocaban, mas sin embargo, por lo que Dios hizo en la cruz, Él redimió y la ley ya no era necesario cumplirla al pie de la letra. Por eso es el sacrificio del Señor. Entonces no podemos dejar que pase en vano ese sacrificio vivo y eficaz de nuestro Señor. Entonces, el 22 dice, entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, a elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre de Barsabás, y a Silas, que también le tenía un sobrenombre que decían Silvano, varones principales entre los hermanos. Aquí se suscita, pues, obviamente, lo que les decía anteriormente, la polémica, porque es que la iglesia, estaba tambaleando en esa época. Imaginen ustedes que apenas estaba empezando en su crecimiento y vienen otras sectas diferentes a predicar totalmente diferente a lo que Pablo y Bernabé venían trabajando. Entonces, se levanta el problema, el revuelo de que es necesario ponerle coto a esta situación porque estamos en dos bandos. Los judíos en la ley, ¿cierto? Y los gentiles estaban acá ya
diciendo de que no tenían necesidad de cumplir esa ley, sino que con solo la gracia de Dios iban a ser salvos. Entonces, había que tomar una decisión muy seria, muy eficaz, porque de eso dependía las dos partes. Porque si se iban para este lado, para los gentiles, no le podían dar el lado a los gentiles meramente, ¿ya? Porque los gentiles no estaban circuncidados. Y si nos vamos para acá, para los judíos, ellos sí estaban circuncidados, pero era un legalismo que tenían en la época en donde la misma palabra dice que ni ellos mismos lo cumplían, ¿ya? Y la palabra dice que nada de lo que venga de afuera contamina al hombre. Contamina al hombre es todo lo que salga de su corazón, de su mente. Y hoy por hoy vemos a veces en nuestras iglesias mucho legalismo, mucho ritualismo, muchas cosas de que enfría la fe de muchos. Entonces Dios lo que quiere es la unidad, de que todos caminemos en la misma dirección de Él, porque Él ya murió por ti, por mí, no importa negro, blanco, rojo, lo que sea, porque en su palabra dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no judío ni gentil, todo aquel, ahí estamos todos, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la ley aquí no era que no sirviera. La ley sí sirve. Claro, la ley sirve para mostrarle a la persona cuál es el pecado. Es como decir hoy el derecho penal se hace para mostrarte a ti, el legislador lo hace para mostrarte a ti cuál es la conducta dolosa que tú vas a cometer. Porque si no te muestra él mediante escritos algo estable, obviamente que tú no sabes qué delito estás cometiendo. Pero esa ley mosaica era tan fuerte, era tan estricta que solamente Dios la podía cumplir. ¿Ya? Entonces Dios, por su infinito amor y misericordia para con nosotros, Él viene y muere por ti y por mí y queda eso atrás. Y hoy por hoy estamos con la gracia, por gracias, y nadie puede venir a imponer condiciones propias o legalismos propios para que seamos salvos. Entonces la palabra lo dice. El mismo Dios le indicó desde mucho tiempo atrás, eso ya estaba escrito, le indicó a Pablo cuando fue a la casa de Bernabé, que hubo tanto regocijo allá que fueron llenados del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los gentiles. O sea que ya esto estaba dicho, esto estaba escrito. O sea que no teníamos por qué pensar en más legalismos. Leemos el 23. Seguimos aquí, que escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria, Cilicia. Vemos que aquí ellos también tenían el mismo problema en Jerusalén, porque ellos estaban en Antioquía, pero se suscita el problema y cuando ellos van a llevar la carta, se presenta el mismo problema ya en la iglesia principal. También venían unos tales, dice la palabra, unos tales, esos eran de Judea, que estaban predicando lo mismo. O sea que esto ya estaba viral en las iglesias. Entonces, allí era donde tenían que obrar, como les decía anteriormente, para que no fuera a peligrar el evangelio. Porque es que la ley no puede estar sobre el evangelio. Jamás. En la carta, aquí el 26 dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, este es el encabezamiento de la carta que ellos mandan y consta de que le están dando
esas felicitaciones, ese buen trabajo que Pablo y Bernabé hacen. Entonces, por eso la carta la empiezan diciendo de la buena labor que ellos han desarrollado y le dan la gracia. Y paso segundo, hablan de la problemática que se estaba presentando en las iglesias. Entonces, como en el tiempo de Jesús, siempre él cada vez que hacía un milagro, siempre mandaba 2 de testigos. ¿Ustedes no ven que eso estaba ahí? Aquí también creo yo que operó ese mismo fenómeno. Aparte de mandar los 2 que estaban predicando desde hacía rato a los gentiles, manda 2 más para que sean acompañados y para que no vaya a haber a discordia, a decir, no, es que ustedes están predicando esto y ustedes mismos no pueden ser juez y parte. Pero le manda 2 diferentes que son Judas y Silas, que dan testificación y son los que acaban de convencer el auditorio. El 32 dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, importante esto, ¿no? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Entonces yo me imagino ese debate, ya eso era un Senado de la República, todo el mundo queriendo hablar de ese tema tan candente, tan importante, porque estamos hablando de la salvación, nada más y nada menos. Porque es que el objetivo de nosotros aquí, ¿cuál es? La salvación. El que no tenga ese objetivo aquí, pues yo creo que está perdiendo el tiempo. Porque todos estamos aquí y caminamos en la palabra es por salvarnos, por tener una vida más allá, una promesa. Y que venga alguien a estas alturas, se pare acá al frente y diga que para nosotros ser salvos, aparte de ya estar en la gracia, tenemos que cortarnos aquí el meñique. Eso nos pone a pensar y se forma un debate y yo creo que ya todos, oye, pero esto no puede ser posible, ¿cómo así? Eso mismo pasaba ya, eso estaba prendido, entonces tenían que salvar esa iglesia que Dios había encomendado en esa gran comisión. Entonces, por eso yo digo que ese libro de Hechos para mí es el más importante ya, porque ahí nace esa iglesia y vemos cómo Dios, después de que derrama el Espíritu Santo, sigue derramándolo hasta el día de hoy. Ese es nuestro protector, esa es nuestra fortaleza, ese es el que nos acompaña a nosotros. Porque sin Él no podríamos nosotros interceder ante Dios. Entonces, llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que todos queremos estarlo. 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea que ya se iban ellos contentos con la misión cumplida. El 34. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Dice que a la final, miren que ahí también hubo otro hecho que lamentar, porque Pablo y Bernabé, ellos discutieron, porque cuando Pablo le dice a Bernabé que él quería volver otra vez a las iglesias, a pasar revista, a ver cómo estaban sus iglesias, Bernabé le dice que lleven a su sobrino, a Juan Marcos. Y Pablo no está de acuerdo, porque la primera vez lo dejó metido y resulta que se quedó por acá. Bernabé confiaba fielmente en su sobrino y quería llevarlo, pero Pablo dijo que no. Y a la final, mire cómo Dios utiliza la gente. Inicialmente mandó a Judas y a Silas. Y a la final fueron los 2, ¿ya? Fue Silas el que fue el equipero de Pablo para seguir su misión.
¿Ya? Y Bernabé se fue para Chipre con su primo. Ellos siguieron con Juan Marcos. Y a pesar, oiga bien, a pesar de esta discordia que tiene como un pecado, Dios la utilizó para engrandecer más su reino, extenderlo. Entonces, el llamado de hoy es a que por más inconveniente que tengamos, por más fuertes, por más difíciles que sean, nosotros no podemos doblegar en seguir predicando el Evangelio. Tenemos que seguir en esa gran comisión que Dios nos dejó. Aquí hay unas conclusiones que nos sirven de mucho. Nosotros no podemos imponer nuevamente el rito de la circuncisión luego que Dios hubiese derribado. Dios derribó todos esos legalismos. ¿Con qué derribó Dios todos los legalismos? Cuando fue a la cruz, murió por ti y por mí. Entonces ya esos legalismos que existen, y lo más triste es que aún existen en algunas iglesias, ¿ya? Si son inclusive mismos evangélicos, ya ustedes ven que los testigos de Jehová, ellos no pueden comer gallina. Usted los invita a la casa y un buen sancocho de gallina, ellos lo primero que le preguntan es que si usted mató la gallina así torciendo el pescuezo o le sacó la sangre. Si usted le dice que con pescuezo torcido, ellos no te comen la gallina. Porque saben ellos que ese rito que todavía está en la ley, lo guardan. Los mismos judíos ahora, algunos, guardan mucho rito. En las iglesias nuestras, algunos no, o miramos a otro que llegue con un tatuaje, lo miramos así de reojo y comienza. Dios no mira eso. Dios no mira tu peinado, tu tatuaje. Nada de eso. Ahí, Él no mira nada de eso. Él lo que mira un corazón limpio, un corazón puro y lleno de bondad, Dios. Y para eso nos da ese amigo que se llama el Espíritu Santo. Y debemos tener los frutos del Espíritu Santo para poder soportar esa ley que ya conocemos, pero que no estamos ahí inmersos en ella. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros queremos seguir rectamente, pero nos olvidamos que la carne es débil. Pero ¿por qué yo tengo que desviarme? Pero tranquilos que el Señor es piadoso y vuelve y nos encausa. Porque es que hay gente que a veces lo descalifica a uno en las iglesias. Usted hizo algo o dejó de hacer, entonces todo el mundo comienza, oye, Julianito, ven pecado, ¿quién sabe qué será? Entonces nos convertimos en jueces. Todo el mundo señalando, no, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos una unidad, uno solo en Cristo. Entonces, eso hay que dejarlo. De esta manera, se dice que atentaba contra la libertad cristiana cambiando la gracia de Dios por la ley. La ley es la ley, pero no puede ir por encima de la gracia de Dios. Porque es que el único que puede cumplir esa ley así es Dios, porque es santo, es puro. Aunque se dice que Jacobo, el hermano de Jesús, le decían el puro, porque él trató de cumplirla, ¿no? Pues ahí le diga yo. Y es el que habla en el concilio, y a la final es él el que dice a toda la congregación que él es el elegido, que Dios lo eligió a él para que le predicara desde tiempos atrás a los gentiles, y ya ellos sabían que todos esos ritos ya no tenían que prestarle atención, que tenían que ir era por la gracia de Dios.
Porque si va por legalismo y cosas, pues, o por obras, yo creo que los ricos serían salvos, los primeros que se salvaban, porque ¿cuánto vale esto? Un cheque y fuera. Bueno, la iglesia recibió sabiduría de Dios para tomar la decisión adecuada de predicar el evangelio en forma libre, sin impedimento desde el mismo seno de la iglesia. Este es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de esa iglesia primitiva. Hermanos llenos de valores. Y miren algo. Yo hacía un parangón entre la época aquella y la de hoy. Hombres valerosos. Empezando por los medios de transporte meramente. El único medio de la época era barco. Yo me imagino cómo serían los barcos. Y el resto, el otro transporte era a pie por los desiertos. Y yo me preguntaba, esta gente, ay, ¿quién, cómo, eso qué, o qué comían, o qué, cómo serían esas travesías tan fuertes? Mas sin embargo, ellos ahí, los levantaban a pata, a piedra, y ellos, otra vez. Y hoy tenemos todos los medios a nuestro alcance. Nos pueden ver, esta prédica la pueden ver en cualquier parte del mundo, gracias a Dios, aquí a nuestro amigo José y a nuestra amiga, ¿ya? Mire, un medio tan fácil, ¿ya? Entonces, Dios todo esto lo emplea y permite que pase para que nosotros, testifiquemos siempre la gloria de Dios. Yo creo que nosotros nos quedamos cortos muchas veces y no testificamos de la gloria de Dios. Testificamos en otras cosas. Usted tiene un buen carro y a todo el que ve, usted le aconseja, cómprate este carrito, este es lo mejor, porque la gente te ve ahí bien y te pregunta. Mas, sin embargo, cuando estamos en ese reposo, en esa paz, que la gente lo ve a uno, uno se cohíbe y dice, pero no, tenemos que testificar, porque la palabra dice que si nosotros no lo hacemos, hasta las piedras lo harán. Entonces es hora de que nosotros cumplamos esto que dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todo el mundo puede ser mi vecino, mi misma familia. Nosotros podemos darnos por afortunados, porque yo diría que el 90% aquí, o todo diría, tenemos que nuestra esposa también conoce la palabra. Pero hay dificultad en algunos matrimonios que el esposo quiere y la esposa sí es bien consagrada, o viceversa. Es más difícil. Entonces, ese es el mundo que ella tiene, convencer a su marido, sus hijos, su familia. Y cada vez que usted pueda hacerlo, hágalo. Porque Dios se siente orgulloso de eso. Es como cuando hablan bien de ti. ¿Quién no se siente orgulloso? Aunque Dios no necesita eso. Pero Él sí se siente orgulloso de que tú, yo, nuestros hijos, hablemos bien de Él. Y tenemos que hablar bien de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Viene a nosotros un privilegio hoy estar aquí con todos los juguetes, alabando y glorificando a Dios. Mientras que hay gente que en este momento tiene que estar escondido predicando la palabra. Y sepan, hermanos, que esta palabra, habrá un momento en que ya no va a existir. Lo que nosotros retengamos, lo que nosotros aprendemos, va a, dice la palabra, no lo digo yo. Entonces es importante uno alimentarse, testificar, decirle a la gente, porque hay sed de la palabra. Hay mucha gente con sed. Y precisamente por tanto ritualismo que se dice de uno, pero que la gente no sabe, es que no llegan a las iglesias. No, es que yo no voy a esa iglesia porque a mí me cogen a criticarme, ¿no? Que tengo que ponerme el vestido largo, que me piden plata. Entonces, todas esas cosas las que uno tiene que desenredar a la gente y decirle, no, señor, vaya para que usted vea que no es así. Y verá que usted está dando ese cumplimiento 100% a esa gran comisión. Por culpa de algunos fariseos en la iglesia de Jerusalén, lo que les decía anteriormente,
La iglesia de Jerusalén, que era la principal, también estaba con el mismo flagelo ese de que estaban diciendo que había que circuncidarse para poder ser salvo. Dice, también había un malentendido, el verdadero sacrificio del Señor, y aún pensaban que no se podía llegar a la salvación sin ser circuncidados. Miren eso, cómo estaba de tremendo. Entonces, ¿qué tal si eso ha progresado hasta la época de hoy? ¿Cómo estuviéramos nosotros? Esto sería pues... Gracias a Dios que no. Entonces, aquí básicamente, mire, de la circuncisión que debemos de tener hoy en la gracia es tener circuncidados el corazón. Pero preguntarnos todos los días, ¿qué parte de mi corazón no he circuncidado yo? ¿Será que que no estoy circuncidado con mi lengua, con mi oído, con mi actitud? Eso es lo que Dios quiere, que estemos circuncidados totalmente para poder vivir en la gracia de Dios, porque eso da gozo. Cuando estamos verdaderamente circuncidados, de verdad, estamos gozosos, porque no hay ninguna bendición que venga de Dios, aprendan a identificarla, que no sea de gozo. Porque cuando tenemos una bendición que se dice llamar bendición, pero que no estamos siendo gozados, no es bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es gozo, el evangelio es gozo. Entonces no podemos decir que estamos en conflicto y estamos siendo bendecidos, no. O es negro o es blanco, pero Dios no admite o no quiere las personas tibias, ni tibio, ni no, es frío o caliente. La iglesia siempre va a ser protegida por el Señor para que esto no cambie el evangelio por la ley. Insistí mucho en esto, ¿ya? Porque el evangelio ya está escrito, ya está desarrollado y no podemos regresar a lo que dice la ley. La ley, repito, es para identificar cuál es el pecado, ¿ya? Porque si no estuviera escrito, entonces, ¿qué es lo que estamos cumpliendo? Al día de hoy, en el derecho colombiano, sabemos de que lo que no está prohibido, está permitido. Pues acá es lo mismo. Entonces, no podemos olvidar la ley, pero no puede pasar por encima de la palabra, del evangelio. Porque la palabra es viva, eficaz. 7. Las decisiones tomadas en la iglesia deben ser conforme al Espíritu Santo y a Dios. Oído. En las iglesias siempre van a haber dificultades. Siempre. Pero hay un patrón, hay una regla, que por más dificultades que existan, siempre debemos de estar al pie de la mano de Dios para tomar la decisión como lo hicieron nuestros primitivos. Ahí en la palabra dice que el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? ¿Lo nombran a quién? Al Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso salen gozosos, cuando les dan la carta y la leen, salen gozosos de que ya eso fue arreglado, porque ya había sido avalado, confirmado por lo que dice la palabra. Y no dejarnos engañar, porque es que hay problemas y dificultades y hay pastores y hermanos que están, no, a mí me lo dio el Espíritu Santo. Gente que se atreve hasta a decirle a uno, oiga, me dio el Espíritu Santo que yo saliera a predicar, pero que necesito plata. Pero a mí no me ha dicho. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque lo que no esté conforme a la palabra, que esté desviado, no está con obra del Espíritu Santo. Y eso es primordial, importante tenerlo en cuenta. Siempre vamos a tener problemas, obviamente.
Lo vamos a tener. Bueno, mira a nosotros, Verbo y Gracia. Ahí no hubo problema. Pero si Dios quiso que creciéramos más, se expandiera para acá, para el norte. Y acá estamos. ¿Ya? Entonces, gloria a Dios por lo que pasó. Y hoy tenemos que seguir creciendo y ser grandes, ¿ya? Para la obra de Dios. 9. El libertinaje es una violación a la santidad de la ley de Dios y el legalismo lo es de la gracia de Dios. Mire, tampoco podemos nosotros, por el hecho de decir que no estamos conforme a la ley, sino en la gracia de Dios, ser tan libertinajes, ya tener tanto libertinaje, porque el libertinaje nos aparta de la gracia de Dios. Y muchas veces lo hace uno inconscientemente, ¿ya? Que cree uno que está como caminando bien, pero resulta de que eso puede ser peligroso. Entonces hay que estar muy pendiente con ese libertinaje que nosotros de pronto, entre comillas, decimos que es bueno, pero que a la final nos lleva al camino de la perdición. 10. El Señor nos da la sabiduría para entender ambos peligros. Eso es con relación al libertinaje y a lo de la gracia de Dios. 11. La gracia de Dios produce el gozo más grande y el ser hijo de Dios depende del sacrificio de Jesús. Yo creo que esto está claro. Si somos salvos, debemos de estar felices, debemos de estar gozosos, porque el obtener una salvación es lo más glorioso, ¿ya? Y por eso hoy estamos aquí, porque somos salvos. Y no tenemos de menos ese sacrificio que Dios, a través de su Hijo unigénito, hizo para redimir nuestros pecados. 12. La iglesia de los gentiles se gozó de las buenas nuevas tomadas en la iglesia de Jerusalén, porque ya no eran exclusivos, no eran excluidos de la salvación por no ser circuncisos, sino que eran salvos por la gracia de Dios. Aquí vemos que, pues, gracias a Dios, todo se arregló y ningún problema que se presente dentro de la iglesia no tiene solución, siempre y cuando nosotros estemos ajustados a la palabra de Dios. 13. Es inevitable que en las iglesias sucedan este tipo de inconvenientes, pero Dios siempre lo usa para engrandecer más su obra. O sea que esperemos los problemas. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Problemas vienen, pero tenemos que estar preparados para que el Señor nos ayude, para que conforme a la palabra nosotros podamos salir adelante.